Muy buenas tardes. Hoy es 28 de noviembre de 2020 y estamos asistiendo prácticamente al cierre del Congreso de AMPAC con una excelente mesa, que es la mesa número 43. Lo personal es político. Yo soy Magdalena Juárez y en el apoyo técnico nos va a acompañar Eduardo Paz. El nombre de la mesa, Lo personal es político, es una afirmación que data del año 1969. Afirmación, consigna del movimiento feminista, que entonces empezó con Carol Hanisch en Nueva York, quien fue quien dijo esta frase, y que ha permanecido a lo largo del tiempo. La motivación de esta mesa es conocer cómo se interpreta o se comprende esa consigna el día de hoy, entre otras cosas. Tendremos una disertación muy interesante por la excelencia de las participantes y me siento honrada de ser quien coordine esta presentación. Vamos a comenzar. Las participantes son Cristian de la Torre, María Antonio Ordorica y Erika Tagle. Y vamos a comenzar con la presentación de Erika Tagle. Erika Tagle, nuestra querida colega de AMPAC, es psicóloga por la Universidad Iberoamericana, tiene maestría en investigación psicoanalítica por AMPIEP, maestría en psicoterapia analítica de grupo en AMPAC, diplomado en prevención y documentación de la tortura por UAM Xochimilco y CCTI, diplomado en estudios críticos de género y actualmente es ya la coordinadora del cogobierno de AMPAC. Su trabajo es el diván, las calles y las redes, los bordes del sujeto en la movilización feminista. Te escuchamos, Erika. Muchísimas gracias, Magda. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de presentar esta mesa. Bueno, yo voy a empezar a leer este trabajo. Se llama El diván, las calles y las redes, los bordes del sujeto en la movilización feminista. Comúnmente pensamos en la vulnerabilidad como una característica que debe ser dominada. Un desafío existencial que debemos vencer para poder establecernos como sujetos con agencia política, social y personal. Butler considera la vulnerabilidad a partir de una condición de precariedad, rompiendo con una visión individualista para considerarla como un producto social. De esta forma, la vulnerabilidad desciende del pedestal del reto para materializarse como una condición social. Y esta operación la realiza a partir de visibilizar dos elementos: el carácter relacional de nuestra existencia y el anclaje material de nuestro ser. Por lo mismo, la filósofa norteamericana concibe la vulnerabilidad como algo que también puede originarse en nuestras relaciones o en la materia, que es donde habitan nuestros cuerpos. Por ejemplo, cuando estamos desprovistas de apoyo, en condiciones de precariedad o bajo amenazas explícitas. Afirmando el carácter patológico al quiebre o fragmentación de nuestras relaciones o a la carencia de infraestructuras materiales. Rompamos. México feminicida. Fue la frase que se grafiteó en la columna de La Victoria Alada el 16 de agosto de 2019. Cuando se pintó esta frase había 10 feminicidios al día. Esta frase estuvo acompañada de una lluvia rosa, el color del glitter que una joven aventó a la cara del jefe de la policía representante del Estado unos días antes, en la primera marcha, la del 12 de agosto del 19. Este gesto, incómodo para el funcionario, se convirtió en un símbolo de presencia y resistencia ante la autoridad que no respondía por la violación de una menor de edad por parte de 4 policías. La primera marcha convocó a 300 mujeres, la segunda, alrededor de 3,000. ¿Qué denuncian los cuerpos cuando se encarnan para visibilizarse en las calles o digitalizarse en redes? Esta es una forma de superar el desafío de la vulnerabilidad más allá de la lógica individualista del capital. ¿Qué representa el pintar de rosa las calles y espetarle al Estado el glitter en la cara?
Aún sin responder estas preguntas, volvamos a lo teórico. Desde el psicoanálisis relacional, Benjamin ha planteado que el self es una estructura vulnerable en su relación con el otro. Un self relacional que no es ni independiente ni autoconstituido, sino que se compone por los objetos que asimila mediante identificaciones con el otro y que debe emplear estrategias para lidiar tanto con la pérdida como con la imposibilidad de control que representa la otredad. El self puede tomar diferentes caminos para lidiar con esta amenaza. Por un lado, tenemos la idealización y la identificación, ambos procesos a través de los que el self incorpora al otro, lo hace suyo y elimina la diferencia. Soy como tú eres igual, la otredad no existe. Otro camino es convertir lo otro en lo abyecto, lo que no se puede tolerar, lo que rechazo y necesito mantener lejos porque me repugna, me da asco, miedo, horror. Esta operación se hace visible en la transfobia, en los feminicidios, en la discriminación por clase o raza, donde lo que vale se encarna en lo que me representa y lo diferente se convierte en lo inferior y rechazado. Dice Kristeva al respecto, abro comillas, una de esas violentas y oscuras rebeliones del ser contra aquello que lo amenaza y que le parece venir de un afuera o de un adentro exorbitante, arrojado al lado de lo posible y de lo tolerable, de lo pensable. Ahí está, muy cerca, pero inasimilable. Lo abyecto constituye lo excluido, desterrado del self, con el fin de asegurar la identidad del sujeto. Cierro comillas. Paradójicamente, sin importar lo que hagamos, el mundo nos expone a otros diferentes, evocando en nosotros lo que hemos rechazado para proteger al self. Debilidad, vulnerabilidad, decadencia, otredad sexual, transgresión, inestabilidad, falta de control, el mismo cuerpo abyecto excluido en el sentido de Kristeva. Hasta aquí, la pérdida de la alteridad sumerge al self en una insoportable soledad o lo obliga a escapar mediante la fusión con seres iguales a él, creando una identidad que demanda la negación destructiva de la diferencia. Pero hay otra vía, un camino que implica la supervivencia del otro, la aceptación de la diferencia y la vulnerabilidad, que es el reconocimiento. Un proceso donde el otro es mentalmente ubicado en la posición de una entidad diferente, externa, pero que comparte un sentimiento o un estado de ánimo similar. El reconocimiento es planteado como un proceso vital para la vida psíquica. Es una idea organizadora que puede ser pensada de dos modos. Primero, como una posición psíquica, por la cual sabemos que otra mente similar es fuente de intenciones y acciones a las que afectamos y que nos afecta, haciendo significativos los sentimientos, las intenciones y acciones del self. Y en segundo, como un proceso en acción, un proceso dinámico en el que actos de reconocimiento confirman que soy vista, conocida, que mis intenciones son entendidas, que te importo y tengo un impacto en ti y esto es recíproco. Además, compartimos sentimientos, reflexiones y hasta conciencia. Este choque constante entre lo que soy yo y lo que es el otro genera una tensión en el self que va de la negación al reconocimiento. Y esta negociación de diferencias conduce a derrumbes parciales, pero también a oportunidades de reparación que dan lugar a que la atención se restituya. La confianza en este proceso es lo que permite la renuncia a las anquilosadas formas de complementariedad basadas en posiciones binarias y que permite que el sujeto se arriesgue a una nueva negociación de diferencias. Ahora, dice Benjamin, abro comillas, debemos también reconocer que las formas alienantes de complementariedad basadas en la idealización y en el rechazo, que se generan a partir de la escisión, son inevitables. En el mejor de los casos, dichas formas alternan con el reconocimiento. En este sentido, la escisión no es el problema, sino su rígida congelación en una complementariedad indisoluble que estructura al sujeto y a su otro como diametralmente opuestos. Bueno, malo, excluido, incluido. Cierro comillas. Es decir, que respetar al otro diferente requiere que en el interior de la jerarquía binaria, reconocimiento y negación, el reconocimiento conserve el orden superior. Pero esto aplica en un sentido bidireccional, es decir, que el reconocimiento debe ser mutuo, debe plantearse como una relación de interdependencia. La reciprocidad debe preservarse como una condición para la concepción de la relación ética en la cual, como señala Bernstein, tanto el self como el otro se mantienen bajo la obligación recíproca de perseguir una trascendencia de su egoísmo narcisista. Porque sin un reconocimiento mutuo, sin una sensibilidad que permita la autoconciencia de la necesidad de hacer justicia a la singularidad del otro,
corremos el peligro de destruir totalmente la radical pluralidad de la condición humana. En términos intersubjetivos, cuando el self tiene que escapar de una tensión abrumadora causada por un estímulo que está fuera de su control y no hay ningún otro que ayude a contener esa tensión, queda un registro del otro como ausente, que podría o debería haber estado ahí. Si la ausencia se vuelve traumática, para el self aislado, demasiado abrumado y solo, lo que aparece es la muerte. Si no hay ningún exterior reconocido y que reconozca al sujeto, tampoco hay ningún espacio relacional en el cual se pueda depositar la propia excitación y la agresión. No hay ningún otro que la reconozca y la procese, y en ausencia del espacio intersubjetivo, las capacidades simbólicas se derrumban. Cuando el reconocimiento fracasa, se instala una formación relacional en la cual el otro aparece como un objeto insensible, dañado o que amenaza con borrar la propia subjetividad. Esta modalidad relacional basada en la disociación toma la forma, de acuerdo con Benjamin, del que hace o le hacen, el que acusa y el acusado, perpetrador y víctima. Ahora, ningún llamamiento a la aceptación de la otredad puede pasar por alto el inevitable derrumbe que se produce cuando el reconocimiento se convierte en dominación. Es decir, cuando la aceptación de una diferencia implica la vivencia de opresión, donde la otredad implica que el que se constituye como uno obligue a la subordinación del que queda como el objeto otro. Y es aquí donde los y las invito a dar el salto de lo personal a lo político, el mismo que hace Benjamin cuando afirma que Butler desafía de tal modo la noción de self y de sujeto que hace que las posiciones políticas y epistemológicas, como la de identidad de las mujeres como un sujeto político unificado, pasen a corresponderse con el concepto psicológico del self. Este sujeto político unificado, al que llamaremos las mujeres, se encuentra sometido a la tensión de la negación y el reconocimiento no solo con su parte complementaria, los hombres, sino también con un tercero, que es el Estado, del que hablaremos un poco más tarde. Su vulnerabilidad es superada, al menos provisionalmente, a través de actos de resistencia como la colectividad, que se resiste a los ideales de individualidad a los que la ideología neoliberal nos empuja. Las manifestaciones colectivas pueden ser entendidas como formas de resistencia que movilizan la vulnerabilidad para hacer valer la existencia, reclamando el derecho al espacio público, a la igualdad, a la seguridad y a las acciones que impliquen un reconocimiento. Volvamos al glitter que dejamos en el aire en la cara del funcionario. Cuando ya las mujeres encarnadas en ese otro colectivo se manifiestan, se vuelven algo imposible de esconder o de apagar. Durante la marcha del 16 de agosto no hubo unidad. Algunas representaron con sus cuerpos tirados en la calle a aquellas que ya no están con nosotras, mientras alrededor se guardaba un profundo silencio. ¿Cómo reclamar por estos cuerpos? ¿Qué hacer con el terror? Se corearon consignas. Se rompieron cristales exigiendo justicia. Se arrancaron los afiches publicitarios y se les prendió fuego. Se hizo añicos lo que se pudo romper. Unas corrieron, otras bailaron. Todo eso sucedía en medio de humo violeta y diamantina rosa. Unas parecían estallar de rabia, otras lloraban, y mientras algunas se alejaban con miedo, otras se abrazaban. Después, la marcha siguió hacia una estación de policía a la que se le prendió fuego, y finalizó con cantos y pintas en la Victoria alada. Ya imposible de esconder, el otro enciende el horizonte obligando al reconocimiento. Sin embargo, este es un proceso. A pesar de la visibilidad del movimiento político, de la irrupción en la historia, unas horas después de las pintas, las autoridades solicitaron a un equipo de restauradoras que las borraran. Mientras tanto, en algunos medios y en redes sociales se condenaron los destrozos. La prensa mexicana construyó un discurso donde las mujeres se transformaron en victimarias en lugar de víctimas. Algo que odiar, algo que demande destrucción y no reconocimiento. Desde los primeros reportes, los principales medios mexicanos, tanto de izquierda como de derecha, se concentraron en la agresión y los daños al patrimonio de la nación, restando importancia a las causas que provocaron las movilizaciones o al pliego petitorio que destacaba la necesidad de investigar los casos de violaciones por parte de policías. A los 2 días, la estación de Metrobús había borrado las huellas de la agresión y daba servicio normalmente. Ilusos, creyendo que la historia puede desandarse.
Mientras tanto, en las redes sucedían dos cosas. Por un lado, mujeres que se deslindaban de la agresión subrayaban que no se sentían representadas y se unían a la condena de las formas de la manifestación. Por otro lado, surgía el hashtag Fuimos Todas, que respondía a la búsqueda de culpables, al intento de poner cara y nombre a las perpetradoras de la vejación a la estación Insurgentes. Un hashtag que, como en Fuente Ovejuna, respondía a la colectivización de la ira, donde se permitía el borramiento de los límites del sujeto para formar parte de ese sujeto político que exigía justicia y escenificaba en la infraestructura del Estado lo vivido otrora en los cuerpos. No hay vuelta atrás, gritaban los teclados. No tendrán la comodidad de nuestro silencio. Las mujeres en México cada vez pintaremos de rosa más calles. Por último, me gustaría puntualizar que en esta manifestación creo que al menos podemos pensar en tres líneas. En primera, cómo el colectivo permite la inclusión de eso que en lo individual muchas veces se vuelve lo abyecto. En segundo, que esta podría ser interpretada como una representación del fracaso del reconocimiento y la expresión de un self colectivo sin un espacio relacional, en el que pueda depositarse y procesar la agresión que histórica y estructuralmente ha sido ejercida sobre los cuerpos de las mujeres. Y en tercera, el fracaso del Estado y sus dependencias como un tercero. Con respecto a este último punto, trataré de resumir muy brevemente lo que Benjamin entiende por el tercero. El sentido del mundo lícito empieza con patrones intersubjetivos co-creados, siendo en un principio patrones a nivel procedimental destinados a la adaptación mutua que nos brinda un sentido de sintonía, regulación y validación, y que se vuelve la base de un desarrollo ulterior más diferenciado, un tercero moral que se mantiene en un nivel simbólico, haciendo presente la diferencia y creando una posición en la que más de una subjetividad o perspectiva pueden coexistir. El tercero es eso a lo que recurrimos como alternativa a la coerción o a la sumisión como respuesta a la impotencia. Su esencia es lo que usamos para salir de una relación de poder complementaria en la que podemos sentir que somos la víctima a quien le hacen, en la complementariedad el que hace y al que le hace. A nivel social, el lugar del tercero moral que recibe los testimonios y las demandas, manteniendo la experiencia de las víctimas y contrarrestando la tendencia hacia la disociación y la negación del lado de él o los perpetradores, es de vital importancia. Y es una función que el gobierno federal ha abordado con tibieza y desgano, mostrando mayormente indiferencia y respondiendo de esta forma con un intento de destrucción, negación, de la instancia psíquica colectiva que lo interpela. En la Ciudad de México, después de la marcha, vinieron las reuniones con las autoridades y las negociaciones en la mesa política, los caminos seguros, la apertura pública de 252 carpetas de abusos sexuales de la policía en contra de mujeres, el reconocimiento político del otro como sujeto, al menos parcial y temporalmente. Cornell plantea que para el feminismo hay un significado ético y político en el reconocimiento de la externalidad del otro. Esta posibilidad de incluir, sin asimilar o reducir, nos obliga a ir más allá de las alternativas binarias de la identidad encerrada en sí misma y de la dispersión fragmentada, para alcanzar una noción de multiplicidad no solo entre géneros, sino también, por ejemplo, al interior del movimiento feminista. Entendida según la dinámica de opuestos, la exclusión significa que el sujeto rechaza o silencia a los otros mientras son asimilados como lo abyecto interno y peligroso. Por el contrario, la inclusión permite que el otro se convierta en un ser externo con quien es posible la identificación sin que esa identificación traiga una total asimilación del self o del otro. De ahí que la inclusión requiera diferencia y no síntesis. Aceptar esta forma de inclusión es una precondición para desbaratar la demanda totalizadora de hacer que una sola voz sea absoluta, incluso aunque se trate de la voz de los otros que antes estaban excluidos u oprimidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Muy interesante lo que nos transmites con tu trabajo. Y yo pensaba desde ahora, digamos, que estamos tocando esto y para responder más adelante a las preguntas y sobre todo a esta de la mesa de si lo personal es político, eso cómo se está presentando actualmente o cómo lo visualizan ustedes.
se me ocurría pensar, nada más como apunte, ahora que lo dices, si también se podría invertir la ecuación, si lo político se hace personal, ahora que hablabas de lo del self, ¿no? En donde la pertenencia de un individuo a un grupo, esto es desde la teoría de la identidad social, la pertenencia de un individuo a un grupo o a ciertas categorías sociales afecta a la individualidad del sujeto y a su autoestima. Es decir, que está marcado desde fuera a qué perteneces y eso afecta también la representación que tienes de sí mismo. Entonces, esa categorización que ya es social previamente, al momento en que te asignas o te asignan a un grupo, te están determinando una X representación del sí mismo, ¿no? Pero luego, quizá ya con la discusión y preguntas y todo, lo podamos por aquí oír desde tu punto de vista, si eso sería también factible. Bueno, pues vamos a continuar. Nuestra segunda ponente es, íbamos a iniciar en el otro orden, pero ahora continúa la presentación de María Antón Ordorica. No, de Cristian. De Cristian. Es que por ahí me mandaron o vimos eso. Entonces, seguimos con Cristian. Cristian. Gracias. Entonces, con Cristian, bueno, vamos primero a presentarla. Cristian de la Torre es consultora en comunicación estratégica, especializada en comunicación política, en asuntos públicos y comunicación de crisis. Es politóloga por la UNAM y por convicción es feminista. Tiene un certificado de estudios críticos de género otorgado por el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. Además, acreditó el curso Mujeres sobre Igualdad de Género impartido por el Centro de Capacitación de la ONU. Y el trabajo que nos presenta esta tarde es Movimientos Feministas y Comunicación Política, la potencia de una narrativa feminista latinoamericana. Te escuchamos, Cristian. Gracias, Magdalena. Bueno, primero que nada, qué buena presentación, Erika, tanto visualmente como lo que nos expusiste. Mis slides no son tan llamativas, entonces de antemano me disculpo por eso. Justamente mi trabajo titulado Movimientos Feministas y Comunicación Política nos remonta un poco a aquel miércoles 20 de noviembre del 2019 del año pasado. Estamos justo en aniversario, cuando se interpretó por primera vez el performance feminista Un violador en tu camino, en la Plaza Aníbal Pinto, la Plaza Victoria y frente a la segunda comisaría de Carabineros en Valparaíso, Chile. Carabineros significa policías, para aquellos que no conozcan justamente de ese término. La autoría de este performance, tanto en la letra como en la coreografía que incluyó el performance, es por parte del colectivo feminista chileno Las Tesis, compuesto por Paula Cometa, Dafne Valdés, Sibila Sotomayor y Lea Cáceres. La segunda interpretación se realizó en Santiago de Chile, a cargo de más de 2,000 mujeres, el 25 de noviembre de 2019, como parte del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este fue grabado en video y fue viralizado en redes sociales. A partir del éxito de esta manifestación, las organizadoras lanzaron una convocatoria en Instagram para que más mujeres interpretaran el estribillo en otros países el viernes 29 de noviembre. El llamado, como todos bien saben, fue todo un éxito. En palabras de Paula, una de las organizadoras e integrantes del colectivo Las Tesis, en una entrevista para la BBC, señaló, y abro comillas, nosotras no lo pensábamos como un canto de protesta, sino que era parte de nuestra obra performática. Pero lo cierto es que la performance se nos escapó de las manos y lo hermoso es que fue apropiado por otras. Cierro comillas. Este performance se replicó desde Chile, Argentina, Colombia, México,
hasta España, Alemania, Francia, Reino Unido, India, Turquía, Estados Unidos y algunas partes de Rusia. Mientras que la letra se adaptó y tradujo idiomas como el mapuche, el portugués, el griego, el euskera, el catalán, el gallego, el asturiano, el alemán, el hindi, el francés y el quechua cusqueño, entre otros. Además, esta performance también se adaptó al lenguaje de señas. ¿Quién aquí de los presentes en esta audiencia no supo de este performance o aprendió o replicó sus letras, coreografía o inclusive muchos de nosotros llegamos a tararear su ritmo o participamos en algún performance en las calles, escuelas o universidades? Esta apropiación de la que habla Paula refiere a que el performance fue adaptado, traducido y performado en distintas partes del mundo. Se volvió un himno para acompañar las manifestaciones y reivindicar demandas locales por el cese y castigo de feminicidios y violencia sexual en el marco del 25 de noviembre. La premisa que originó este performance fue llevar teorías feministas a un formato escénico de una forma simple, sencilla y pegajosa, para que el mensaje de diferentes teóricas feministas llegara a más personas que quizás no habían tenido la oportunidad de leer o analizar, como mencionó Dafne Valdés, otra de las integrantes de las tesis, en una entrevista para el medio Interferencia. Un violador en tu camino está inspirado en el trabajo de Rita Segato, y dado que este trabajo tiene toda la intención de justamente de cruzarse por temas más teóricos de la comunicación política, justamente este objetivo de simplificar teorías que normalmente son muchísimo más conceptuales y demás en estrofas muy sencillas y pegajosas, sí es algo que tiene una potencia muy importante que vale la pena reconocer. El trabajo de Rita Segato, por el cual está inspirado, explica que la violencia machista en los cuerpos de las mujeres es también un mensaje político, una advertencia para todas las mujeres que crece a la sombra de la violencia de un Estado machista, patriarcal. Catalina Ruiz Navarro, feminista pop latinoamericana, destacó lo que motivó esta exposición, y la cual yo coincido completamente, y abro comillas, esta genialidad de inexplicar una teoría tan compleja en un jingle. Y esto es representativo porque justamente a través de esta canción se colocaron denuncias y reclamos políticos de una colectividad en un poderoso formato de arte y música popular. ¿Por qué se hizo viral Un violador en tu camino? Porque al mismo tiempo que traduce en un lenguaje sencillo una teoría feminista, conecta con la experiencia de todas las mujeres y atraviesa lo personal. Por ello resulta liberador cantar esa canción, muchísimo más si ha sido víctima de violencia de género. Lo personal es político tiene un renovado sentido en momentos donde, como señala Angela Davis, filósofa feminista afroamericana, en Mujeres, Raza y Clase, abro comillas, hoy se ha roto con siglos de silencio, dolor y culpabilización desenfocada, cierro comillas. La creciente preocupación por parte de la opinión pública y el sistema patriarcal en torno a la violación se debe a esa ruptura del silencio que ha llamado a un gran número de mujeres a revelar sus historias, encuentros pasados con agresores, manifiestos o potenciales. A través de hashtags y conversaciones públicas, a la plataforma mundial que ofrecen las redes sociales. Y el resultado ha revelado un hecho terrible. Son pocas las mujeres que pueden afirmar que no han sido víctimas, alguna vez en sus vidas, de una agresión sexual frustrada o consumada. Más allá de las conversaciones que ha originado el hashtag MeToo, con sus características anglosajonas, puritanas y denunciativas, están ejemplos latinoamericanos como hashtag Mi Primer Acoso o Mi Primer Aseudio, que se originan en Brasil y México en 2016, casi un año antes que MeToo. Inclusive, donde estas premisas parten de este objetivo de compartir historias de acoso en un espacio donde al cabo de unos minutos, horas, días y semanas se volvió una narrativa colectiva digital de relatos que compartían las mismas características. Catalina Ruiz Navarro, una de las que originaron este hashtag, ha señalado que el ejercicio de Mi Primer Acoso dejó varias conclusiones. Y esto lo hizo a partir justamente del análisis de todas esas conversaciones que se compartieron en redes sociales. Una de ellas es que la pedofilia es algo usual. A pesar de lo que nos han hecho creer, los acosadores de miles de historias no son ni los locos, ni los raros, ni los degenerados. Son los hombres con los que interactuamos todos los días. Nuestros amigos, familiares, tíos, hermanos, primos, papás y jefes. Segundo, el acoso comienza en la infancia de las niñas.
Estudios de datos sobre el hashtag realizado por la revista Distintas Latitudes mostró que la edad promedio de todos los testimonios estaban ubicados entre los 6 y los 11 años. 3 de cada 10 de esos casos en realidad eran abusos sexuales. Y por último, otra de las conclusiones es que es algo que pasa en todas partes y le pasa a todas. No por bonitas, provocadoras, por lo que usan, por guapas o por voluptuosas. Le pasa a todas y en todas partes. El reto al que se enfrenta hoy en día el patriarcado y sus diversas encarnaciones es a la experiencia colectiva del abuso. Parte del objetivo de esta ponencia es reconocer el valor, está sonando mucho mi celular. Parte del objetivo de esta ponencia es reconocer el valor que este tipo de manifestaciones nos obliga a encontrarnos en esas historias, a reconocer la propia, a organizarnos en cuanto al performance, a diseñar esas estrategias de la toma de la palabra y de las calles, a generar protocolos de autocuidado cuando se asiste a una marcha presencial. La coreografía de un violador en tu camino y la intervención de los monumentos a la que refirió Erika hace un momento son dos expresiones de protesta para un mismo reclamo. Ambas liberan porque nos permiten expresar nuestra rabia y a la vez el dolor. Más adelante María Antón va a tocar justamente ese tema del dolor. Estas expresiones nos acompañan en una exigencia a reconocer las causas que generan esas dolencias frente a una problemática sistémica que nos afecta a todas. Mejor dicho, en el verso, el patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ella ves. Y en este punto es donde también hay lugar para reconocer el poder y la potencia de incidir en la transformación cultural. Nada Tolokinikova, integrante del colectivo de punk rock feminista ruso Pussy Riot, señaló en el ranking de la revista Time de las 100 personas más influyentes de 2020, en referencia al lugar que ocuparon las tesis por su incidencia que tuvieron a partir de la performance. Señaló que, abro comillas, la performance del colectivo feminista chileno muestra cómo hoy el arte popular puede cambiar el mundo, no solo entretener. Las tesis crearon una canción de éxito internacional y un baile que se volvió viral, y a diferencia de la mayoría de los bangers, no se trata de esa fiesta del viernes, sino de cambiar la narrativa, que culpa y avergüenza a las víctimas, basada en supuestos profundamente ideológicos y culturales incorporados en instituciones como la escuela y el sistema legal a nivel mundial. Cierro comillas. Participar en manifestaciones feministas de esta índole, en lo personal, me ayuda a construir otra mirada respecto a estos, donde mi experiencia de abuso sexual atraviesa mi actuar en lo público y mi actuar en lo político. Y en este esfuerzo busco repensar la idea de lo que fue mi experiencia y ha sido mi experiencia feminista frente a estas manifestaciones. ¿Cuáles son los motivos que movilizaron a tantas personas con la performance? ¿Qué tipo de estrategia se formuló y qué efectos buscó generar? ¿Qué visibilizó? Es aquí donde quiero entrar en el terreno de la comunicación política, reconociendo el lugar que ocupo y desde donde me sitúo frente a mis compañeras y frente a ustedes. Un lugar en el que me identifico como feminista, politóloga y especialista en comunicación política, desde el cual reconozco las oportunidades y privilegios de los que he gozado para tener la capacidad de desarrollarme tanto personal como profesionalmente. Desde una clase media, con todas las ventajas que esto significaba para mí frente a otros. Y desde ese lugar, también quiero repensar los términos en los que se me enseñó la estrategia política, de lo que se me enseñó desde las aulas de la UNAM, lo cual ha cambiado muchísimo a partir de mis estudios de género y feminismos. Porque el término de estrategia, analizado a partir de estas manifestaciones feministas, me ha delineado que esta no debe entenderse como una práctica o prácticas que persiguen un fin específico, como la apropiación del poder, sino que la estrategia, y la estrategia vista desde los ojos y con una perspectiva feminista, se refiere a los ejercicios capaces de cuestionar la producción y reproducción de los múltiples espacios de privilegio y de influencia desde los cuales éste se ejerce. Hablar de estrategias feministas implica, entonces, hacer la historia de esos ejercicios de apropiación y reapropiación, pero también de la radicalidad y de esos acontecimientos feministas que han abierto la puerta a nuevas formas de comportamiento social y nuevas formas de hacer política. Un claro ejemplo fue lo que mostró Erika con este daño y con estas manifestaciones y expresiones de hacer las pintas en la estación de Metrobús. El performance feminista es así como estrategia política, sí pasa por el cuerpo, en su materialidad y en simbolismo, expresando los problemas con las relaciones de poder, género y con la política. Bajo el lema "lo personal es político",
Las tesis abordaban su problemática personal desde una experiencia autobiográfica e intimista. La coreografía, la transgresión de usar un himno de la policía local, invertir denuncias ahí, cambiando su letra, y la experiencia sensorial que deriva del performance son los elementos más destacados de este arte con carácter político. El movimiento feminista que surge de esto define la organización de un cuerpo colectivo en diversas partes del mundo que no lucha por el poder ni una política de oposición, sino por una experiencia sino por la experiencia personal y del arte. Por otro lado, la efectividad de esta, de conectar con ese cuerpo colectivo que se genera, que se construye a partir del performance, se debe en gran parte, a mi parecer, a elementos clásicos de la comunicación política y de dos herramientas de esta, el storytelling y el relato político. Ya en el terreno de la comunicación política, estas referencias, tanto del storytelling como del relato político, son comunes por considerarse ambas poderosas armas de persuasión, por la manera en la que entrelazan con ciertas características psicológicas de los seres humanos. Hace algunas décadas se pensaba a los ciudadanos como seres racionales, cuyas decisiones estaban guiadas por una lógica completamente ajena a sus emociones. Gracias a los hallazgos de los últimos años y de diversos trabajos de investigación, como en el caso de Todorov, actualmente sabemos que en contraste, los procesos de toma de decisión son inseparables de los aspectos emocionales y que el cerebro político recurre con frecuencia a atajos mentales que se caracterizan por cruzarse por la parte emocional de nuestros cerebros. En pocas palabras, los procesos psicológicos que forman parte de esa persuasión política requieren que la comunicación y la información que recibimos activen nuestras emociones. En el uso de las narrativas y relatos, se logra que los eventos despierten emociones, empatía y se sientan en carne propia. Esa es la clave para la efectividad de la comunicación política. Aquella que narra historias coherentes, que resuenan emocionalmente con las personas, con relación a sus valores, identidad o vivencias, más allá de cualquier otro argumento teórico. Y esto se sustenta en lo que Adamo y García Bodó señalan como el hecho de que, desde el punto de vista cognitivo, tendemos a prestar mayor atención, comprender y entender mejor, y recordar más la información y las explicaciones que vienen en un formato de narrativas, relatos o cuentos, es decir, un formato más sencillo, simple y fácil de entender. El storytelling y el relato político sirven para construir identidades. Son historias persuasivas que movilizan y conectan, mediante la activación de los sentidos y las emociones. La narración de historias, o storytelling, es la principal técnica que se utiliza en la construcción de relatos políticos. Haciendo una revisión de un mirador en tu camino, podemos identificar elementos tanto de la técnica del storytelling como del mismo relato político. Por una parte, cuenta con una estructura de principio, desarrollo y fin, o dicho de otro modo, planteamiento, confrontación y resolución. Ese es el modo en el que hemos conocido historias, desde la Caperucita Roja hasta la historia del divorcio de los vecinos. Estamos acostumbrados a escuchar historias y articularlos bajo esa estructura porque son atractivas, porque son fáciles de comprender, de recordar y de reproducir y seguir contando. Otro elemento clave observado es el uso de analogías, con el objetivo de volver comprensible un sistema patriarcal que oprime a las mujeres. En pocas palabras, esos primeros versos de la letra nos explican una premisa de la teoría de Rita Segato respecto a la violencia de género, al ser el patriarcado el juez que nos juzga al nacer. Esto es visible y hace más comprensible la teoría que se busca transmitir. La frase, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, refiere a una percepción cultural que nos resulta familiar a todos, quienes hemos juzgado a las víctimas antes de cuestionar las razones de actuar de los victimarios. En este punto, quiero invitarlos a pensar en uno de los primeros relatos que todos conocemos para evidenciar justo el poder de las historias en la construcción de percepciones de la realidad. Y es el ejemplo de uno de los primeros relatos de violación que escuchamos, en mi caso personal desde niña. La Caperucita Roja, que espero que todos conozcan, es justamente una historia originalmente escrita por Charles Perrault, donde en sus ilustraciones muestra a Caperucita en la cama con el lobo. Y la intención explícita del cuento era advertir a las señoritas a que no hablaran con lobos extraños, porque se las pueden comer. Luego, los hermanos Grimm, que siempre han sido adictos a los finales felices, integraron al leñador a la historia para salvar a Caperucita. Y este es uno de los primeros relatos sobre violación que muchos de nosotros conocimos desde niños y que contiene todos los elementos que inclusive hoy observamos cuando conocemos o leemos historias de violación. Y de alguna manera, este tipo de relatos lo que hacen es reproducir esa cultura de violación que tolera muchas formas de violencia en contra de las mujeres. Número 1,
vemos cómo en este relato se culpa a la víctima. La advertencia siempre va dirigida hacia Caperucita, que no debería vestirse de manera llamativa ni hablar con extraños. Nadie cuestiona o reprocha al lobo por andar engañando a muchachitas. Hay un elemento de racismo. Pensamos en los agresores como un lobo, monstruoso, negro, gigante y desconocido, y en el leñador como ejemplo de un hombre bueno, que defiende y protege a Caperucita Roja. Nuestra cultura, justamente eso es lo que nos enseñan estos relatos. El lobo es más peligroso que el agresor. Y la realidad nos dice que todos podemos hacer cosas malas. Por eso debemos ser conscientes de nuestros comportamientos con este lente que exige el entorno actual. Regresando al análisis de los versos de Un violador en tu camino, otro de los elementos del relato político que también podemos distinguir es el uso de símbolos. Perdón, Cristian, nos quedan 2 minutos. Ah, perfecto. Sí, es el uso de símbolos que comunican su significado sin tener que dar detalle de ello, como lo es el Estado, que seguramente varios de mis compañeros de la carrera de Ciencias Políticas tendrán sus apreciaciones y correcciones teóricas de lo que significa Estado versus lo que significa gobierno. Sin embargo, más allá de ese razonamiento crítico, la noción de Estado usado en esta letra transmite una idea compleja de un modo simple, así como lo hace la balanza respecto a la justicia. Por último, y no por menos importante, sino al contrario, la letra de la performance cumple con 2 elementos de relato político, la activación de los sentidos y la activación de las emociones. La eficacia de Un violador en tu camino reside en las historias de acoso y abuso inherentes a la problemática de la violencia de género de la que se está señalando. De esa experiencia única de violencia, la violación sexual. Se atiende mucho más a las historias con fuerte carga emocional que a la información técnica o numérica, ya que estas lo que despiertan es esa identificación afectiva. A criterio de quienes nos dedicamos a la comunicación política, los relatos políticos son efectivos porque permiten a las personas integrar un colectivo social exitoso y obtener los beneficios de una identidad social. Un violador en tu camino construye un relato que recurrió al uso de fuertes estereotipos que desfiguran, exageran y simplifican la visión tanto del problema como del enemigo, que dejan en oposición a las performers, víctimas, versus los violadores, los otros, a la vez que sirvió como un himno de una experiencia personal que se llevó al terreno de lo político. La aparición de los movimientos feministas en el mundo y de la potencia de esta narrativa feminista latinoamericana, como es el caso de las tesis, debe entenderse a la luz del poder de la construcción de relatos políticos, con esta capacidad de romper paradigmas o incidir directamente en el debate público y en la transformación cultural que nos exigen los tiempos los tiempos en los que vivimos ahora, donde se han configurado cuerpos colectivos que han roto con ese silencio frente a la violencia de género. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Y mira, cuánto nos tienes que enseñar a nosotros que estamos en otro campo, y también esta convergencia de todo lo que nos dices y que nos entra por el hemisferio cerebral derecho, ¿no? Y que es una forma también de asimilar importantísima, ¿no? Gracias, Cristian. Y bueno, y tenemos aquí también a María Antón Ordorica. Ella nos va a presentar un interesante trabajo, pero primero déjenme decirles que María es licenciada en psicología por la UIC, tiene maestría en terapia sistémica y familiar por ILEF, coautora del libro Terapia Familiar Sistémica y la Comunidad LGBT, con el artículo Hacia una terapéutica de la emancipación para mujeres lesbianas y bisexuales, algunas claves epistemológicas. Y de violencias, otro escrito, de violencias soterradas en el quehacer terapéutico, cómo hacer justicia epistémica, publicado por la Asociación Mexicana de Terapia Familiar y la Ciudad de México. El trabajo que hoy nos comparte es Ficciones diagnósticas en torno a la orientación del deseo, fisuras, líneas de fuga y resistencias. Adelante, María. Hola, muchas gracias, Magda. Solo espero que mi internet no se trabe y si no, ya vemos qué hacer, pero bueno, yo les voy a compartir, como dijo Magda, de un tema que estoy empezando a trabajar hace relativamente poco, que es el de ficciones diagnósticas. Entonces, bueno, les voy a empezar a compartir. Y para esto me gustaría comenzar con un epígrafe que
que dice así: quiero creer que lo que enferma no es el resentimiento, sino la injusticia. La injusticia, la culpa y la represión matan seguro más que cualquier rabia. Y este es de Pablo Balcázar, y es un fragmento de un libro maravilloso que se llama La fragilidad del cuerpo amado. Bueno, entonces, para seguir, la psicología, la psiquiatría y la medicina, en suma lo que se puede conocer y denominar como el modelo médico hegemónico, tiene una deuda histórica con toda persona de la disidencia sexogenérica. No es fortuito, pues, que las tensiones entre la militancia disidente y lo referente al campo sí se vengan esbozando desde mediados de los años 60. La lógica clasificatoria que inició con Kraepelin sigue permeando hoy en día y conlleva a la medicalización y psiquiatrización de ciertos fenómenos y prácticas sociales, inclusive de movimientos sociales enteros, ¿no? Lo cual quiere decir que determinadas situaciones individuales y sociales son consideradas enfermedades que requieren de una cura. En este sentido, la noción de salud y enfermedad son concepciones del repertorio biomédico que el tiempo transforma, por lo que es imposible disociarlas de la cultura y la sociedad de la que emergen. Y un ejemplo claro de esto es el salto enunciativo que recibe. Creo que te apreciaste un poco, Ana, María. A ver. Sí, si no puedo leer su trabajo, ¿están de acuerdo? Lo que se reconecta. A ver, si quieren, ya lo tengo listo también aquí. Adelante. Ok. Entonces, las nociones de salud y enfermedad son concepciones del repertorio médico que el tiempo transforma, por lo que es imposible disociarlas de la cultura y la sociedad de la que emergen. Un ejemplo claro de esto es el salto enunciativo que recientemente efectuó el DSM-5 para referirse a la transexualidad ahora en términos de disforia de género, lo cual evidencia que no se trata de un cambio inocente en cuanto a la nomenclatura biomédica, sino de los discursos de odio y patologización de la disidencia sexogenérica se sofistican continuamente. Sandra Caponi, remitiéndose a Kraepelin, dice al respecto: comportamientos socialmente indeseados podrían transformarse en síntomas indicativos de una patología mental, tal como ocurrió con el síndrome de los antiviviseccionistas con la homosexualidad o con la onomatomanía creada por Magnum. El que los comportamientos socialmente indeseados se convirtieran en signos médicos y en síntomas podría reflexionarse en términos de los criterios de indeseabilidad social que el modelo médico hegemónico coadyuvó a crear. Lo que me resulta interesante de la cita anterior es que a las prácticas eróticas y afectivas se les haya clasificado como enfermedades mentales, desviaciones y anormalidades. Si pensamos en lo que Foucault en la historia de la sexualidad 1, 2 y 3 desentrañó en cuanto a que las sociedades modernas no han sido represivas de la sexualidad, sino que han producido un sinfín de discursos en torno a esta, es que nos encontraríamos con las paradojas y ficciones de la lógica clasificatoria, en tanto que las categorías biomédicas que buscaban explicar y por ende disciplinar la diversidad de prácticas socioeróticas no heterosexuales, a su vez producían determinados tipos de sujetos. Pero, ¿qué sujetos? Quizá habríamos de retomar la pregunta que las y los pensadores y militantes de la disidencia sexogenérica se han hecho antes. La emergencia de categorías biomédicas para clasificar a toda persona que se desvíe de la heterocisnormatividad crea a su vez la heterosexualidad como su opuesta.
El referente negativo de la heterosexualidad es la disidencia sexogenérica. La biomedicina, la psiquiatría y la psicología son parte de un dispositivo mucho más amplio, que es el del régimen de la heterosexualidad obligatoria. Es por esto que me atrevería a afirmar que en el orden social y la política heterosexual inventa ficciones políticas para que las hegemonías se logren refrendar mediante ejercicios de poder subalternidad concretos. Las disciplinas psi y sus dispositivos, desde sus albores en la modernidad, han coadyuvado a esto mediante la patologización del deseo y los estilos de vida que no se adecúan a la heteronormatividad. Andrea Sánchez Gorbet plantea que con la modernidad y la Constitución de Occidente se necesitó crear a los otros como opuestos. En este caso se refiere a los negros en contraposición a los blancos. Embrollo en el que también participaron la biomedicina, la psiquiatría y la psicología. Si bien la autora hace un análisis profundo sobre la colonización y la emergencia de la raza como ficción política, me interesa y es importante para el desarrollo de este texto porque nos puede invitar a reflexionar en el mismo sentido sobre las categorías y clasificaciones patologizantes de las personas disidentes del sistema sexo-género. En sus palabras, remitiéndose a Frantz Fanon, nombrar algo como una ficción política rompe con los esencialismos identitarios en los que los sujetos colonizados han sido fijados y abre la posibilidad de autonombramiento, esto es, de generar nuevas formas de resistencias políticas que hagan frente al régimen normativo y al binarismo conceptual. Si la colonización es parte del proyecto civilizatorio que se inauguró con la modernidad y la disciplina psi también data de ese entonces, se podría afirmar que todo lo relacionado con lo psi trae consigo el interés sociopolítico de fijar a los sujetos en identidades y afectividades que les sean efectivas al sistema capital-mundo en cuanto a la reproducción de la vida y la fuerza de trabajo. ¿Cómo opera la lógica clasificatoria del MMH que patologiza toda la vida, que no se enmarca en lo heterocisexual? Al respecto, Norberto Chávez dice que la noción de homosexual aparece para bautizar una imaginaria especie deplorable a fin de expulsarla. Expulsión necesaria como medio de legitimación de un modelo que el homosexual pone en crisis. Al modelo le ha sido necesario especializar la homosexualidad para poder satanizarla en bloque y reivindicar la propia pureza. ¿Qué es pues lo que vincula esta cita y la anterior? Que la colonización en sentido amplio opera en distintos niveles y en distintas formas en las subjetividades y en los afectos, y que requiere de mecanismos operativos y discursivos sofisticados para mantenerse. Uno de los niveles en los que opera la colonización del modelo médico hegemónico es en el terreno de lo epistémico, negando y diluyendo así los saberes y experiencias que nos inscriban en los marcos de inteligibilidad heterocisexual. Tirado explica que con la colonización se instauró una forma de conocimiento, el científico, y se marginó a las otras, colocándolas en los bordes. La relación entre poder-saber se consolidó como el único régimen de saber, legitimando así ciertas prácticas mientras se negaban y censuraban otras. Otro de los niveles en el que opera esa colonización del modelo médico hegemónico es el que tiene que ver con la gestión de los afectos en la dimensión individual.
Esto como parte del proyecto político que busca desarticular la colectividad y de esta forma inscribir al sujeto en el régimen aislacionista que le impide vincularse para resistir a los esencialismos identitarios atribuidos a la disidencia del sistema sexogenérico. Es así que se podría reflexionar en las categorías provenientes del campo psi y en el dolor que produce la patologización del deseo como otro de los niveles en los que opera la colonización del modelo médico hegemónico, como parte del proyecto neoliberal que induce la individualidad, el silencio y la censura de las narrativas que dan cuenta de que el sufrimiento es generado por la invisibilidad y la injusticia. El régimen de la heterosexualidad obligatoria ha tergiversado la aflicción al punto que se ha clasificado como enfermedad mental y o patología afectiva y del deseo, reforzando así los esencialismos identitarios y las ficciones diagnósticas. Fisuras, líneas de fuga y resistencias. El dolor generado a causa de las sociedades en las que vivimos y en sus lógicas de dominación-subordinación y el silenciamiento y la censura de las expresiones del sufrimiento, la rabia y la resistencia, auspiciado por el modelo médico hegemónico, dan cuenta de lo que podríamos denominar como la institucionalización o la burocracia del dolor. Esto promueve que el malestar se gestione individualmente y así se quiebran muchas veces los esfuerzos colectivos por dignificar, politizar la rabia y el sufrimiento. Además de que se marginen las formas otras de rehacerse a partir de este y acuerparlo colectivamente. Con lo que no contó la matriz heterosexual cuando prefijó que toda vida sería útil para la reproducción de las normas, fue con que la apropiación y subversión de las categorías biomédicas generaría tensiones que reestructurarían el orden social del deseo, los cuerpos, las subjetividades, los afectos y las prácticas socioeróticas. Tampoco contó con que el dolor y el sufrimiento que ha producido históricamente encontraría cómo gestionarse y transformarse, siendo así motor de las movilizaciones sociales y afectivas. Leamos a Valentina Tsutsin. Qué lugar ambivalente el de la voz doliente, siempre sospechada, siempre puesta a prueba y al final casi la única evidencia. ¿Qué relaciones establecemos entre el dolor y voz? ¿Entre dolor y palabra? ¿Entre dolor y texto lingüístico? ¿Qué lugar ocupan la voz y la escritura en mi experiencia del dolor? ¿Dónde está mi dolor? Alejado de la vista, ¿dónde perciben los demás mi dolor? ¿Cómo darle un lugar que exceda las preposiciones que lo ubican dentro del cuerpo como contenedor limitado por la piel como barrera y le otorgan una direccionalidad espacio-temporal clara y precisa? Este ejercicio al que nos invita Valentina Tsutsin me resuena como una práctica de reapropiación del dolor, que podría entenderse como una desobediencia afectiva y del deseo que se resiste a las clasificaciones y estigmas biomédicos, encarnando el malestar desde otros lugares. ¿Qué líneas de fuga se nos presentan en el contexto de reencarnar el dolor desde otros lugares? La politización del dolor ha abierto la posibilidad de reivindicar el intercambio de experiencias y narrativas en contextos distintos al socialmente legitimado, que es el dispositivo psi y biomédico. En este sentido, se han generado nuevos territorios de escucha, en donde el dolor es localizado como una experiencia colectiva y de esta forma despatologizado. Es así que la gestión colectiva del dolor desplaza de su centro a las instituciones y reinventa prácticas sociales que involucran la dimensión del placer,
su resignificación en tanto pueden ser resistencias afectivas y la resonancia a través de las narrativas multisensoriales de aflicción que denuncian las malas prácticas psi y biomédicas que privatizan la precariedad y sus múltiples afectos entre los que se encuentra el dolor. Quizá, después de todo, se trate de deslocalizar el dolor del cuerpo y los afectos para que así éste deje de ser un evento desafortunado de la experiencia individual o de la biología y así pueda situarse en el campo social como un hacer colectivo, o mejor dicho, de hacer del dolor una práctica sensible y localizada, y no anticipada y clasificada solamente bajo los signos de la narrativa biomédica. Es así que el dolor y la aflicción transitan del aislamiento inducido por el modelo médico hegemónico a su colectivización, que es donde emergen la producción y el conocimiento de nuevas economías del deseo. Hasta aquí el trabajo de María. Ok, muy bien. ¿Está María conectada? ¿Ya? Está teniendo súper mal Problema. internet, muchísimos problemas y entonces está tratando de conectarse. Ahorita vamos a ver si lo logra. Ajá. Y entonces vamos a la discusión, ¿no? A la discusión y preguntas. Bueno, hay por aquí una pregunta que probablemente también coincida con algo de lo que estén enviando nuestros escuchas y quienes están conectados con nosotros. Sería, ¿cómo se articula, cómo piensan ustedes, cómo se articula salud mental y feminismo, o salud mental y estas clasificaciones que afectan a sectores de la sociedad que unidos nos están expresando su dolor? Si quiere alguna de ustedes comenzar. Creo Por aquí que vemos. María logró conectarse vía telefónica. Entonces, no sé, María, si quieres, si nos escuchas y si tú quieres contestar esta. Hola, sí, por acá estoy. ¿Me escuchan Muy bien? bien. Sí, ¿Sí? perfecto. Ah, súper. Magdalena, gracias por leerme. Al contrario. Mm, bueno, pensando en la pregunta sobre cómo se articulan salud mental y feminismo, pues algo de lo que se me viene a la cabeza es que no sé si en primer lugar, pero que se genera una tensión entre lo que comúnmente denominamos como espacio público y espacio privado. Esto en el sentido de que, bueno, tanto las disciplinas psicológicas, médicas, psiquiátricas y sus dispositivos han tendido a funcionar en el ámbito privado, por así decirlo, ¿no? Que es el que sea, bueno, que de alguna manera corresponde a lo que es silenciado, lo que es muchas veces censurado, a lo que se entiende como la moral, ¿no? Pensando en que por ejemplo, o sea, como que digamos, a ver cómo lo planteo. Sí, que la representación de lo privado es la familia, ¿no? Hacia eso quería ir, y que eso es lo que se entiende como privado, y ahí hay como un nexo con lo que es la moral también. Entonces, de esta manera es que, digamos, que se privatiza la experiencia de aflicción o de dolor o el ordenamiento psíquico también, ¿no? Y entonces cuando el feminismo plantea una salud mental con derechos, esto retomando la consigna del movimiento del orgullo loco,
que es esa. Se genera una tensión entre lo público y lo privado, además de que se inauguran, por así decirlo, nuevas, bueno, no sé si nuevas, pero otras formas de gestionar el dolor y de ponerlo en el terreno de lo público, pensando lo público como el terreno en donde se sitúa, o sea, entendido que está lo político, ¿no? Sin embargo, vemos cómo en esta tensión esa dicotomía se disuelve porque vemos cómo en lo privado también transcurre lo político, ¿no? Y bueno, eso es como algo de lo que pienso al escuchar la pregunta. No sé qué piensen las compañeras y si querrían como anexar algo a esto. Sí, bueno, yo pensaba también desde lo que preguntabas, Magda, al principio, ¿no? ¿Por qué escogimos también el nombre de lo personal es político para esta mesa, ¿no? Y como bien decías, esta es una frase que se acuña como parte de la segunda ola del feminismo, pero que se hace vigente porque lo que estamos tratando de pensar es que muchas de las cosas de este malestar que tienen las mujeres no está producido por algo que se genera en este ámbito privado, ¿no? Sino está generado por algo que está en la estructura, que está socialmente articulado y que está imbuido en la cultura, ¿no? Entonces, creo que es importante también, a lo mejor pensando en salud mental, rescatar un poco de lo que decía Mabel Gurín en la conferencia en la que estuvo en el Congreso y también en sus textos, ¿no? Donde ella dice, bueno, hay que diferenciar, una cosa es patología, una cosa es trastorno, otra cosa es salud, como lo conceptualizamos, desde la parte como más médica o más, sí, ¿no? Más psicológica. Y la otra cosa es este malestar, ¿no? Este malestar que muchas veces no podemos ni nombrar, que no podemos tampoco nombrar como desde un lugar como de trastorno, de patología, pero que está, ¿no? Y que nos está todo el tiempo drenando, ¿no? Y creo que ese es justo como lo que pensamos que es algo que se puede colectivizar, ¿no? Cuando esta frase fue acuñada, se le atribuyó justamente a Hanisch, pero ella dijo que de ella no era, ¿no? Y después se le empezó a atribuir a 2 o 3 más feministas que también dijeron que de ellas no era, ¿no? Que era una frase política, que era una frase colectiva. Y creo que esa es una parte que es también ahorita como, o algo que quisiéramos quizá acentuar, que pensamos que la colectivización de las emociones es algo que puede generar salud mental, ¿no? Justamente el participar en estos movimientos, el poder poner, simbolizar, crear figurabilidad a partir de la inclusión en este tipo de movimientos, es algo que puede llevar a la salud y que puede hacer que ese malestar disminuya o desaparezca, ¿no? A mí me gustaría justo agregar a lo que comentan tanto María como Erika, justo de cómo eso también no solamente puede ayudar a generar esa salud, sino que de alguna manera también te ayuda como a atravesar, a tener un cierto acceso o sentido de ti misma frente a una violencia que hayas sufrido. O sea, sí creo que sí atraviesa lo personal cuando te involucras en el feminismo, en los feminismos, hay algo justo que hay un malestar, hay una inconformidad, o hay alguna vivencia, una experiencia que de alguna manera te tocó y que no has sabido articular o resolver en tu vida y que realmente no lo puedes señalar o atribuir a una causa nada más exclusiva o a un culpable, ¿no? Sino que es algo dentro del mismo sistema y demás, y que creo que en esos espacios puedes encontrarte con otras mujeres y acompañarse y sanarse juntas. O sea, a mí en lo personal sí me ha servido para eso, tanto los feminismos y tanto tener amigas feministas como María y Erika, y justo conocernos y acompañarnos en estas situaciones, porque sí creo que es una manera en la que seguramente, aunque denuncies una violación sexual, es bastante probable que no vayas a recibir un sentido de justicia ni demás. ¿Cómo sanas eso? ¿No? Claro que puedes tener tu apoyo terapéutico
terapéutico y demás, y hablan mucho de esta sublimación de hechos o de eventos que no sean algo que te marque, que te mantenga ahí victimizada, pero sí creo que los feminismos ofrecen también algo que puede ayudar a, pues, a sanar eso. No sé si está muy chévere mi respuesta. No, aquí también, perdón, creo que esa parte que dice Cris, cuando hay una cosa, una situación traumática, creo que es el participar en este tipo de movimientos hace que también la enfrentes desde una posición muy diferente, ¿no? Desde una posición que te permite hacer una reflexión crítica y no solo como desde la experiencia traumática per se, ¿no? Ahí podría seguirlas en esto. Sí. Claro. Escuchándolas también algo de lo que pienso sobre esto que dicen del malestar y cómo se gestiona colectivamente es cómo a ese malestar, a ese dolor, a esa aflicción, a ese enojo se le dimensiona estructuralmente, ¿no? Y esto me recuerda a la consigna de, creo que son las compañeras argentinas las que dicen que las mujeres no somos histéricas, somos históricas, ¿no? Y en ese sentido, como el feminismo que ha trabajado la salud mental ha dado cuenta de esto, de que sí, o sea, no somos sujetas que por excelencia, que por esencia seamos dolientes o sufrientes, sino que nos habitan los malestares de género, ¿no? Que tienen esa dimensión estructural. Entonces, también al colectivizar todos estos sentires se les está politizando, ¿no? Y creo que eso es mucho de lo que engloba esta consigna de la que les hablaba ahorita hace un minuto, y que también eso reivindica pues tanto la historia de las mujeres como de las disidencias afectivo-eróticas, ¿no? Que, o sea, que como parte de la opresión se nos ha patologizado para borrar o intentar borrar nuestra existencia del mundo, ¿no? Y pues pensando en esto, se me fue un poco la idea, pero es eso lo que quería transmitir, o sea, que cuando el dolor adquiere su dimensión estructural es cuando se pueden generar nuevos espacios y territorios de escucha que no necesariamente son terapéuticos, porque también todo lo sí ha contribuido a justificar la opresión, ¿no? Y también esto, ya sé hacia donde iba antes, que es que el otro día en el programa de Carmen Aristegui escuchaba a Sabina Berman decir que esta quinta ola feminista, así se refirieron a esto, es la del terrorismo de las mujeres, ¿no? Y a mí se me hizo brutal, y luego algo de lo que dijo es que es una forma de expulsar este terrorismo, este terror interno con el que vivimos. Y bueno, yo no acabo de estar del todo de acuerdo con ella, sin embargo, creo que también como que este vínculo entre feminismos y salud mental da la posibilidad de reivindicar el enojo y de reivindicarnos a nosotras como reaccionarias a la violencia, ¿no? Creo que también eso es bien importante y bueno, no sé si hace algo de sentido, solo lo quería compartir ahora para estar en tono en la conversación. Sí, claro. Yo coincido totalmente contigo. Creo que justo es como cuando no hay una respuesta en movimiento, cuando hay una adaptación acrítica a una situación social que es opresiva, creo que es donde podemos encontrar pues menos recursos, ¿no? A lo mejor donde podemos encontrar como más patología o donde podríamos encontrar más problemas, ¿no? Miren, aquí tenemos un par de preguntas del público que en gran volumen es público sí, ¿no? Y entonces hay un par de preguntas que a mí me parece que
que darían lugar como a una mesa completa, ¿no? Pero a ver qué alcanzan ustedes a comentarles. La primera es, ¿el feminismo cómo explica la elección de objeto? Esta es una. Y la segunda, ¿consideran que es necesario hacer saber a las pacientes nuestra posición como feministas? ¿Se podría dar una transferencia idealizadora? Esta pregunta es de Anaid Jasso. Entonces, pues es muy interesante porque todo se supone que tendríamos neutralidad, ¿no? Y entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿No? Pues yo creo que desde el feminismo en realidad no es que exista una teoría de la elección de objeto, ¿no? La teoría de la elección de objeto viene desde el psicoanálisis, y hay un montón de autoras que han hecho aproximaciones feministas tratando de combinar toda la teoría feminista con la teoría psicoanalítica. Creo que es súper amplio, entonces no me voy a meter en eso, pero con mucho gusto podemos intercambiar bibliografías sobre ello, digo, a menos que ustedes quieran comentar algo. Creo que esta parte de la contratransferencia o del posicionamiento como feminista ante los pacientes o las pacientes, yo creo que es algo que se nota, ¿no? Y sobre todo creo que más que el decirlo, ¿no? Más que el plantearte como feminista frente a tus pacientes, creo que es algo que debes de incluir como en tu esquema conceptual, referencial y operativo, ¿no? Yo creo que cuando una paciente se encuentra en una situación donde estamos viendo que hay una serie de cuestiones que son estructurales y que están involucradas en su malestar, que están involucradas en su motivo de consulta, yo creo que es algo que se va a notar, ¿no? Porque tus aproximaciones, tus interpretaciones no van a ir hacia la parte subjetiva o hacia la parte intrapsíquica, sino al cómo ella puede tener, o él, ¿no? Pueden tener más herramientas para lograr salir de esa opresión, para poder darse cuenta, visibilizar que hay un entorno que está oprimiendo y que entonces haya una tendencia a la transformación de ese entorno, ¿no? Ahora, hay grupos que se posicionan como psicología feminista, psicoterapia feminista, y hay quienes recurren específicamente a esos grupos justamente porque son feministas. Entonces yo creo que también es la necesidad del paciente o la paciente que va a buscar un entorno también en el que se sienta comprendido y que sienta que también va a encontrar algo que en otras teorías, o que en muchas teorías, incluso la nuestra, como el psicoanálisis, pues también existen muchas posiciones muy patriarcales, ¿no? De abuso de poder y de... Entonces, creo que también es como algo que, pues, que nos toca reflexionar y que nos toca entender de por qué una persona va a recurrir específicamente a una posición política como es el feminismo, cuando va a buscar un entorno psicoterapéutico, ¿no? Ok, y muy ligado a eso, hay otra pregunta más. Déjenme ver. Bueno, hay varias preguntas, muchas preguntas. Hay otra parecida a esta, felicitaciones. Y esta que me parece también muy interesante, dice, ¿cómo ayudar a los docentes que son obligados a realizar clases con perspectiva de género a que logren trabajar con grupos sin despertar violencias al interior de los mismos por la diferencia de opiniones? Esa es una gran pregunta. Bueno, es que ahí siento que es como en varios niveles, porque por un lado creo que sí, como varias capas más bien, ¿no? Porque las universidades, en calidad de instituciones, muchas de ellas han empezado a incorporar protocolos en
materia de género, ¿no? Sin embargo, bueno, si hacemos una revisión de estos protocolos, nos damos cuenta que muchos de ellos son inoperables. Y hacia dónde voy con esto es que creo que ahí es que me da miedo afirmarlo, pero siento que sí es algo recurrente que hay de parte de las instituciones, por todo lo que son las cuotas de género y demás, como la obligación a incorporar la perspectiva de género sin saber cómo llevarla a cabo, ¿no? Y eso creo que indudablemente impacta al momento de hacer intervenciones aquí, pues de tipo quizá comunitarias, ¿no? O bueno, educativas con el profesorado de las universidades, porque no hay como tal un protocolo funcional que respalde, ¿no? Esas acciones. No sé si me estoy perdiendo un poco, pero ahorita lo sigo como intentando hilar, porque y bueno, y en este sentido creo que hay algo de lo que pasa también y de lo que yo se lo he leído a muchas feministas que son grandes referentes para mí, es que hay toda una ola burocrática e institucionalizada del feminismo que se tergiversa al punto de denominarse como perspectiva de género, lo cual quiere decir que la mayoría de las veces pierde su dimensión política, social y estructural, ¿no? Entonces parecería que hablar de perspectiva de género tiene que ver con la forma de socialización entre hombres y mujeres únicamente. Entonces hay como un retorno a este binarismo sexogenérico del cual desde muchos feminismos y también desde los estudios LGBT, queer, lésbicos, etcétera, hemos criticado en términos de que el género no es sinónimo de hombres y mujeres, pues, ¿no? Y creo que ahí, no sé, que es importante hacer esta aclaración, porque creo que epistemológicamente hay un sesgo que lleva a que se cometan esos errores, ¿no? No sé si llamarlos vacíos epistemológicos también, porque pues conllevan una serie de de dificultades al momento de implantar una metodología que sí pueda hacer posible la incorporación de lo que es los estudios críticos de género a la universidad. No sé si me revolví un poco, ustedes díganme, no sé si esto contesten algo, responden algo la pregunta. Estamos ya terminando. ¿Quieres decir algo? Un minutito para finalizar, Cristian. Me gustaría solamente agregar algo así, porque digo, igual un poco más en el terreno de lo, no sé si superficial, pero sí creo que hay un esfuerzo institucional de diversas universidades o escuelas por asumir ciertos compromisos, desde el equipo de liderazgo de las instituciones, para permear esos valores o esa visión con perspectiva de género. Sí creo que no sé si te sirva, pero creo que para poder entrar a esos temas y a ese abordaje sin que genere conflictos dentro de las aulas, creo que vale la pena como que hacer una invitación a todos a identificar esos puntos ciegos de los que de alguna manera, con los que ves el mundo y con los que de alguna manera también vas clasificando a las personas, tanto en hombres como mujeres, como en otras diferencias. Creo que sí hay que invitar un poco a sensibilizarnos en temas de género, pero también partiendo de pues retar la percepción sobre sí mismo, sobre las situaciones, sobre la de los otros, sobre la del contexto social, sobre el de la institución, y justo buscar como que una manera un poco más, más básica de cómo viven ellos su género, cómo se dieron cuenta en qué momento que eran hombres o que se identificaban de una u otra manera, ¿no? Entonces sí creo que hay formas y técnicas de cómo abordar eso, digo yo, desde la comunicación, de una manera más conciliadora
que ayude a todos a aprender ese tema, porque creo que también verlo nada más como en el terreno de lo teórico nos impide un poco ese diálogo de cómo se viven esas diferencias. Ok, muchas gracias, Cristian. Pues ya te estaremos consultando para esto. Ok, miren, prácticamente estamos llegando al final. Las integrantes de esta mesa solicitaron incluir en ella el video de la canción Sin Miedo, el himno feminista que salió a la luz este año en relación pues al paro de mujeres en México. No sé si alguna de ustedes pensaba introducirla, pero es una canción de una mexicana, Vivir Quintana, maestra, y pues vamos a escucharla. Los invitamos a que la escuchen, por favor. Bueno, pues estos versos conmovedores que se han exportado y que en cada país o lugar a donde han llegado les han dado la versión que corresponde. Dice Vivir Quintana que esta canción ya es de todas y desearía que no tuviera que escucharse más. Mientras tanto, pues tenemos que seguir pensando, aprendiendo, actuando, para que algún día quede en el pasado, esta canción quede en el pasado solo como un recuerdo. Y pues damos las gracias a estas espléndidas mujeres por venir a recordarnos dónde estamos parados, paradas y hacia dónde debemos movernos. Gracias, Cristian, gracias, María, y muchas gracias, Erika. Muchas gracias a ti. Gracias a ti, Magdalena. Muchas Pues, gracias, Magdalena. sí, mucho gusto y pues nos volveremos a encontrar. Muchas gracias por Sí. compartir este espacio y recordar un poco como la fuerza de lo colectivo y del grupo. Sí, Gracias. también por posibilitar el diálogo. Siento que eso es muy importante y valioso también. Gracias. Qué bonito cierre, muy emotivo. Pues sí, pues gracias a todos que estuvieron acompañándonos en este evento tan importante. Muchas gracias, Eduardo, también por tu gran apoyo. Nos estamos viendo. Hasta luego. Bye. Hasta luego.